¿Cómo me identifico con vosotros ahora? Este mes de agosto recuerdo haberlo pasado sudando en Sevilla, que para que os hagáis una idea, fácilmente, como ocurre con Córdoba o otras poblaciones, sé que no son pocas a lo largo de la geografía, que te puedes encontrar fácil 45 grados a la sombra. Recuerdo haber estado estudiando algo parecido o semejante a esto, cayéndome goterones de sudor por las piernas. Recuerdo haberme metido en la bañera con agua fría, con los temas en la mano para estudiar. Y es que realmente se pasa mal. Ahora han cambiado muchas cosas. Veintitantos años después, ya no soy aquel joven que era. Y eso que he sido joven hasta ayer. Yo no sé qué ha pasado, que de repente, de un fin de semana para otro, dejé de ser joven. Ahora soy madurito. Bueno, a lo que vamos. Pues tanto tiempo después me vuelvo a encontrar a mí mismo, pero afortunadamente en otra posición. Al fin y al cabo cambia un poco la posición, pero viene a ser un poco lo mismo, en el sentido de otra vez enfrentándome a esto, pero ahora redactándolo yo. Ahora ya no se trata de tener que estudiarlo, ahora ya no se trata de tener que enfrentarme a una prueba para superar un proceso, sino ahora que estoy yo confeccionando temas y por supuesto la posición es mucho más ventajosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Tiene mucho más mérito el que estudia esto que el que se puede permitir el lujo de redactarlo con el tiempo. Pero sí que es verdad que tiro mucho de aquello que yo hice en su momento, de aquellos errores en los que incurrí, aquello que hice mal, cuando me encontré un determinado texto y digo, bueno, pues esto se puede hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque en definitiva, como he dicho tantas veces, el proceso de memorizar, que es un absoluto insoportable proceso, habría que hacer solo un vídeo que dijese algo así como odio estudiar. Podríamos utilizar incluso expresiones malsonantes del tipo de cáspita, cachis, cosas así, ¿vale? Habría que poder decir palabrotas muy gordas, muy malsonantes para hacer referencia a esto de estudiar. Lo odio, lo detesto, es insoportable, parece que nadie lo dice. El hecho de que yo haya aprobado una posición no le quita nada a la triste realidad, y es que es algo soporífero, cuesta mucho. Entonces, esto no se puede hacer atractivo. Ese es el punto de partida básico. A ver, me gustaría poder contar esto de forma novelada y hablar del título 4, del capítulo 4, del título primero de la Constitución Española, de la dignidad, etcétera, haciéndolo interesante. Pero la triste realidad es que no lo es. Y creo que para la mayor parte de la gente no lo va a ser jamás. Es más, reconozco y admito que aunque yo sea profesional del derecho y me dedique a esto, a mí esto me parece aburridísimo. No me interesa. Parece que queda uno mal si no lo dice. Parece que como que ya te dedicas a esto y tienes que tener ahí una digamos, postura profesional, de como que esto te apasiona, esto te interesa. Mentira, esto es un coñazo. Esto no hay quien lo soporte. A mí particularmente no me gusta. A ver, que habrá quien se haya dedicado a esta materia y dirá, me encanta, pero no. Con lo cual, esto es así. Y tampoco se puede contar versión novelada. Quiero decir, esto no es un Juego de Tronos, esto no es un Walking Dead, en que puedas meter aquí al medio zombies o puedas hablar de peleas entre reinos colindantes y dragones voladores. No, eso no va a pasar. No puedes hablar del artículo 10 de la Constitución Española y hablar de los Targaryen. Pues no, no va a ser así. Con lo cual, hay que tragárselo sí o sí. ¿Y qué ocurre cuando te tragas algo que no te gusta? Que lo detestas. ¿Y qué pasa? Que lo metes en una especie de cajón. Entonces nos ponemos a estudiar y abrimos un cajón que podemos llamarle el cajón desastre, o si queréis el cajón de desastre, con énfasis en lo de desastre, que no desastre, no del señor o señora que se dedica a confeccionar un traje y tiene por profesión la de hacer trajes. Eso es un sastre y tiene su cajón. Este sería el cajón del desastre. Entonces, te enfrentas a un artículo, que bien podría ser, por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución Española, y tú empiezas a leer toda una serie de cosas ahí que cuando llega a este punto, las primeras cuatro palabras ya no las entiendes. Dice artículo 10. La dignidad de la persona, hasta ahí vamos muy bien, esto es estupendo. El concepto de dignidad y el concepto de persona lo entendemos todos, quien más, quien menos tiene su dignidad. Pero ya empieza a torcerse de manera desfachatada los derechos inviolables que le son inherentes. Ya vamos mal, ya vamos mal. El libre desarrollo de la personalidad. Pero ¿quién demonios ha redactado esto? Pues lo redactó el poder constituyente y fue fruto de la constitución del consenso. El respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
Y si además tienes que memorizar eso, literalmente se te hace cuesta arriba e imposible. Si además el texto tiene la letra apretada, abigarrada, toda junta, apretadísima, como si hubiese ido al gimnasio y hubiese hecho la operación bikini para meter en una página la máxima cantidad de palabras, resulta algo así, esto es absolutamente infumable. La letra apretujada es para darle un par de collejas. Esto es imposible. La letra apretujada es el enemigo de la memoria. En cambio, la letra apretujada puede decirse que es el principal aliado del ecologismo, o no, según se mire, porque ahora con lo electrónico, pero todo esto es muy relativo, ¿sabéis por qué? Porque los dispositivos electrónicos consumen electricidad y además llevan baterías, y las baterías además utilizan metales pesados, tierras raras que se obtienen de minas que son altamente contaminantes, con lo cual todo es relativo, pero no me quiero perder por esos derroteros. A lo que te voy. Sin embargo, si tú dispones la información separada, si además tienes la precaución de utilizar códigos de colores como este, el rojo, que significa alarma, atención, precaución, lo primero, como sé que aquí lo esencial es el artículo, color rojo. Y luego, para diferenciar que esto es un artículo que hay que memorizar y que tiene su propio tenor literal frente a lo que pueda ser el hilo, el discurso narrativo del texto que va en negro, pues se utiliza el color azul. Así yo voy estableciendo códigos de colores y etiquetas memorísticas que me permiten facilitar los procesos de memoria. La memoria, como tantas veces digo, ya sé que soy muy pesado con esto, pero es que es una realidad y había que entenderlo antes o después, hay que grabarlo a fuego. Básicamente la memoria consiste en impresión, meterlo, almacenarlo de forma organizada para posteriormente rescatarlo en el tiempo. Si yo me enfrento a un folio como ese que os he enseñado, si yo me enfrento a esto, es muy difícil que mi mente, que mi memoria, pueda establecer rutas en las que vaya organizando la información. Así, en una primera lectura, vas estableciendo una pauta reglada, organizada, de organizar la información, utilizando resaltados, es decir, la letra que se llama en negrita, utilizando un código de color verde para hacer referencia a un determinado contenido, como puede ser cuando se haga cita de una sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional clásica 53 del año 1985. Recordad, la barra nunca se lee, se escribe pero no se lee. Y luego, si en la redacción va soltando píldoras, por ejemplo, nota. El eje central sobre el cual debe girar este epígrafe es el concepto de la dignidad de la persona como principio informador del ordenamiento jurídico. Interesa destacar su ubicación sistemática, a modo de introducción del título primero, pero sin estar incluido dentro del catálogo de los derechos fundamentales que se contienen en los artículos 14 siguientes de la Constitución española. Vale, yo sé que esto a ti no te interesa y para tu oposición no vale, me da igual. Si lo relevante es el hecho de haber establecido algo que viene a ser una especie de síntesis o resumen, un recordatorio o, si quieres, una especie de avance que te va a permitir en una primera lectura, eso que yo llamo la prelectura del sistema PLSMA, del que tantas veces hablé en el libro, pues nos permite en una primera lectura, esa que se hace rápida en una hora de este tema 4, cuando llegues a esta nota que yo inserto aquí, ya me permite a mí saber, pues mira, cuando yo mañana o cuando sea, esta tarde, cuando me ponga con este epígrafe, ya sé que lo esencial, lo básico que tengo que entender de aquí es esto, y a partir de aquí yo luego voy a articular toda la memoria. Luego ya los datos concretos y precisos van a girar en torno a esa idea básica. Bueno, pues evidentemente uno se enfrenta a un texto así de forma ardua, porque esto sigue siendo un peñazo, pero no tan extraordinariamente complejo, no tan en el sentido de un muro contra el que te das de bruces, sino como algo permeable, algo que te va a permitir penetrar en el substrato y llegar a conocer de qué ya se habla. Por eso digo que estudiar Derecho en general, cualquier oposición, no es un cajón desastre en el que ir arrojando todo lo que suene interesante, sino que hacerlo con orden. Entonces, también en la redacción de este tema, por ejemplo, cuando hablo de algo como puede ser este texto en verde, destaco en resaltado en negrita aquellas palabras clave que te permiten pillar el sentido de este párrafo. Por ejemplo, he resaltado que en una primera lectura te permite saber de qué va el párrafo. Facultades que son necesarias para que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo, sin las cuales deja de pertenecer al mismo, desnaturalizándose.
Fíjate que he resaltado en negrita palabras claves que te permiten en una primera lectura saber de qué va este párrafo. Esto ya tiene su propio código de colores. Bueno, pues igualmente he hecho aquí con el artículo 53, he redactado dando un resaltado en negrita de lo que es la esencia del artículo, para que quien lo lee, quien lo estudia, pueda saber de qué va el artículo y no se pierda con ese lenguaje barroco e imposible que el legislador ha utilizado y sigue utilizando en tantas y tantas ocasiones, y que es uno de los principales obstáculos que me encuentro generalmente cuando yo estudio derecho, o cuando lo aplico, o cuando veo que otros estudian el derecho, que se encuentran con esta dificultad de que los artículos no se entienden. Demonios. Bueno, aquí queda esto. Yo sigo redactando esto. Simplemente eran unas claves para que lo podáis poner en práctica para aquellos que os tengáis que confeccionar los temas. Y bueno, pues este en concreto yo sé que nos va a interesar a muchos. Para aquellos que estéis opositando a jueces y fiscales, creo que os va a ser de gran utilidad. Pero aún así, aunque tu posición sea otra distinta, que no tenga nada que ver con todo esto, yo creo que se pueden sacar algunas claves, algunos aspectos importantes a la hora de confeccionar los temas para favorecer los procesos de memoria. Venga, que tengáis feliz verano, mucha fuerza y al tema.